Muy bien, pues aquí estamos nuevamente con un ejercicio de torcas. El ejercicio dice lo siguiente. Determina la tensión en la cuerda CD si la placa triangular uniforme tiene una densidad superficial de 30 kilogramos por metro cuadrado. La cuerda se mantiene perpendicular, es la cuerda CD. Vamos a poner la cuerda CD. Se mantiene perpendicular a la hipotenusa AC y en A actúa un perno que permite el giro de la placa. Bueno, esta es una placa triangular, me habla de la hipotenusa, entonces significa que es un triángulo rectángulo, la mitad de un rectángulo por así decirlo. Esta es la placa, está achurada en rojo. Identificamos tres puntos, el punto A que es donde está un perno que le permite girar. Si la cuerda se cortara, esto giraría hacia abajo, pues caería. Entonces, ¿qué está haciendo la cuerda? Evitando que caiga, generando una fuerza en la dirección hacia arriba y a la izquierda. Me dice que la cuerda se mantiene perpendicular, esa es una gran ventaja, porque la fuerza de la tensión va a ser perpendicular precisamente a la hipotenusa. Entonces, ya que identifico cómo está la placa, que tiene 12 metros de base y 5 metros de altura, tenemos que observar que va a haber varias fuerzas. La primera tendría que ser el peso de la placa, que va a depender de su masa multiplicada por la gravedad. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Y la masa la vamos a calcular a partir de la densidad superficial. Entonces esa masa que me están dando aquí, o esa densidad superficial de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, podemos poner que es una densidad superficial, rho sub índice S, y es la masa dividida entre el área. Entonces, si yo puedo calcular el área y la multiplico por la densidad superficial, puedo calcular la masa de la placa. Y esa área va a ser la base por la altura. Entonces, base por altura dividida entre 2, porque es un triángulo, por la densidad superficial, me va a dar la masa de la placa. Entonces esa masa multiplicada por la gravedad me daría el peso. ¿Dónde va a actuar el peso? Hay que recordar que en un triángulo va a actuar en el centroide. Si es un triángulo uniforme, por eso me dice que es una placa uniforme, por lo tanto el peso se concentra en el centroide del triángulo. El centroide es el punto donde se cruzan las medianas. Y hay una característica del punto donde se cruzan las medianas, es a 1/3 de la longitud medida desde el punto medio hasta el centroide, o a 2/3 de la longitud medida desde el vértice al centroide. Pero como se generan triángulos semejantes, ya no estoy dibujando aquí, sería la longitud es 1/3 desde el centroide al punto B, 1/3 de la longitud de la base. Y entonces esta longitud al punto B es precisamente AB dividido entre 3. Y si AB mide 12 metros, lo dividimos entre 3, y 12 entre 3 serían 4 metros. Entonces sabemos que el brazo de palanca de W serían 8 metros. ¿De acuerdo? 2/3 partes de los 12 metros. Entonces ya tenemos el primer brazo de palanca para W. En el punto A actúan dos reacciones, una horizontal en X que tiene que ir a la derecha, para que compense la componente de la tensión que está inclinada, no va vertical, tiene inclinación hacia la izquierda. Entonces esa tensión, la componente en X a la izquierda, se compensaría con la reacción en X a la derecha. La reacción en Y, estoy suponiendo que va hacia arriba. No podríamos saber hasta el momento si va hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo usara la suma de torcas precisamente en el punto que es el centro de gravedad, la tensión haría que girara en sentido horario. Rx también sería en sentido horario porque pasa por abajo, y Ry tendría que ser antihorario y por eso tiene que ir hacia arriba. Entonces ya de ahí ya sé el sentido de Ry. Sin embargo, no me está pidiendo la reacción en el pasador, me está pidiendo la tensión en la cuerda. Por lo tanto, no me interesa calcular Rx y Ry. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la suma de torcas precisamente en el punto A. ¿Por qué? Porque Ry y Rx actúan en A, y el brazo de palanca para Rx y para Ry va a ser 0. Entonces las únicas dos torcas van a ser la generada por W y la generada por la tensión T. Si usáramos aquí, el peso W va totalmente vertical. Entonces el brazo de palanca tiene que ser horizontal. Y es desde el punto A hasta la línea de acción de W. Entonces sería desde este punto hasta A. Y esa longitud la traslado y pongo mi línea de cota, que va a ser B sub índice W, que es 8 metros, y ese es el brazo de palanca para el peso W.
para la tensión T que actúa perpendicular. Entonces, si la tensión es perpendicular a la hipotenusa, pues precisamente el brazo de palanca B sub índice T es la hipotenusa. Y esa hipotenusa B sub índice T elevado al cuadrado me daría los 5 metros elevados al cuadrado más los 12 metros, aquí va al cuadrado esto, y los 12 metros elevado al cuadrado. Y esto es 144,25 es raíz de 169 metros cuadrados. La raíz es exacta y da 13 metros. Entonces yo ya tengo, pero este ya no es al cuadrado. Yo ya tengo los respectivos brazos de palanca. Entonces si analizamos respecto al punto A, al eje de rotación A, la tensión, esta sería la manecilla. ¿Cómo haría que girara la manecilla? En este sentido. Entonces la tensión genera una torca debido a la tensión en sentido antihorario y sería positiva. Pero respecto al punto A, ¿qué hace el peso? El peso haría que, si no estuviera la tensión, el peso haría que cayera en este sentido, girando en sentido horario. Entonces esta genera una torca en sentido horario y sería negativa. Como solamente son dos torcas, la suma de torcas alrededor del eje de rotación A que estoy eligiendo debe de ser 0. Entonces son dos torcas. La torca debido a la tensión positiva menos la torca debido a el peso W igual a 0. Ya los brazos de palanca ya los tenemos. La tensión multiplicaría su brazo de palanca B sub índice T y el peso W multiplicaría a su brazo de palanca que es B sub índice W igual a 0. Los brazos de palanca ya los tengo. Si despejamos la tensión, va a ser el peso W por su brazo de palanca B sub índice W entre el brazo de palanca de la tensión. ¿Y cuál va a ser el peso? Dijimos que ya tenemos la densidad, sería la masa multiplicada por la gravedad. Y la masa es la base por la altura, por la densidad superficial, por la gravedad, dividida entre 2. Por el brazo de palanca B sub índice W entre el brazo de palanca B sub índice T. Y entonces, ¿cómo me va a quedar la tensión? Pues simplemente voy a sustituir datos numéricos. La tensión sería, la base es de 12 metros. La altura es de 5 metros. La densidad superficial, 30 kilogramos por metro cuadrado. Metro por metro da metro cuadrado, se va a simplificar con metros cuadrados y me va a dar la masa en kilogramos. Lo multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Lo multiplicamos por el brazo de palanca para BW, fue de 8 metros. Y se divide entre el brazo de palanca para la tensión, que fue la hipotenusa, que fue de 13 metros. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Vamos a resolver esta multiplicación. 12 por 5, 60. Ay, me estoy comiendo un 2. ¿Y este 2 dónde quedó? Este 2 va aquí. Bueno, aquí no iba, pero aquí sí va a ir ese 2 que multiplica a los 13 metros. Entonces sería 60, que es 12 por 5, 60 por 30 por 9.8 por 8 entre 2 por 13, 26. Y eso me va a dar 5.427. La tensión es de 5.427.7. ¿Qué unidades? Dijimos que los metros cuadrados se iban a eliminar. Estos metros se simplifican y queda kilogramos metros sobre segundo cuadrado son newtons. Entonces, esta es la tensión en la cuerda. No era tan difícil el problema, pero teníamos que haber definido bien con respecto a qué punto hacía mi suma de torcas y recordar esa propiedad de dónde está el centroide de una placa triangular. Bueno, si hay dudas, ahí me ponen una nota